Hola amigas y amigos, bienvenidos entonces a nuestro nuevo capítulo que se tratará de la homotesia, una aplicación geométrica que se utiliza mucho, es incluso en cómo nosotros podemos ver, ¿ya? O sea, cómo nosotros vemos los objetos, las imágenes, es una aplicación directa de esta singularidad y esta increíble proporcionalidad de figuras, ¿bien? Entonces, claro, como se pueden dar cuenta, la aplicación directa es en la formación de sombras o cómo nosotros, o sea, nuestro ojo, dentro, lo que es la retina, forman nuestras imágenes que nosotros observamos y vemos en nuestro alrededor. Al final nos vamos a notar que es cae dentro de esto de la que es la proporcionalidad, porque las figuras que se forman son proporcionales a partir de proyecciones de rectas que nacen de un punto que lo vamos a llamar centro o centro de homotesia. Bien, entonces vamos allá, vamos a darnos cuenta de que existen dos tipos de homotesia y que hay un numerito que ya sabemos que es muy importante, que es la constante de proporción. Según esa constante de proporción, vamos a ver qué tipo de figura, o más bien, qué tan grande o qué tan chiquitita queda esta figura proporcional dependiendo de esa constante y centro de homotesia. Ya esos son los valores más bien importantísimos para poder realizar este tipo de transformación geométrica. Bien, vámonos entonces con la primera homotesia. Entonces acá tenemos lo que es la homotesia directa, ¿ya? La homotesia directa es aquella en donde la figura inicial se agranda o se achica a una razón o constante de proporción, pero en el mismo lado de la proyección de la recta. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el triángulo BCD, ¿ya? Un triangulito B de vértices BCD. Entonces se dan cuenta que aquí hay otros dos. Estos dos son proyecciones del triángulo BCD, ¿ya? Si se dan cuenta, acá tenemos el triángulo B', C', D' y B2', C2' y D2', ¿ya? Entonces así vamos a estar nombrando a los triángulos o a las figuras homotéticas dentro de este libro, ¿ya? Las figuras iniciales o objetos siempre van a estar sin la comita, sin el prima, ¿ya? Ese es el objeto inicial, la figura inicial. Y las figuras homotéticas van a tener esta comita en la letra que significa prima, ¿bien? Entonces, ojo, dentro de la homotesia directa vamos a encontrar ciertas proporciones interesantes. Entonces nos vamos a dar cuenta de que recuerden, una proporción es una división de razones, ¿cierto? No nos olvidemos de eso que hemos estado hablando durante todos los capítulos de nuestro libro. Una proporción es una igualdad de razones. Entonces, ¿cuáles son las divisiones? ¿Cuáles son las razones que nosotros vamos a formar en la homotesia? Esas divisiones se van a formar desde el centro de homotesia a cada uno de los vértices de la figura. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la razón de homotesia de entre esta figura inicial con la figura homotética 1, que sería este triángulo pequeño, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que primero medir cuánta es la distancia desde el centro de homotesia a uno de sus vértices. Y ese valor, dividirlo con la distancia desde el centro de homotesia al objeto, ¿ya? Ojo, siempre la constante de homotesia se encuentra como distancia homotética dividido distancia de figura inicial. Voy a borrar esa D un poquito porque me quedó un poco feita. Distancia inicial del objeto inicial, figura inicial o de la cual le estamos aplicando directamente la homotesia, ¿ok? ¿Ya? Entonces, si nosotros con una regla midiéramos cuánta es la distancia de este centro a esta figura homotética y también hiciéramos lo mismo desde este centro a la figura inicial y hiciéramos esa razón es la constante de proporción, ¿ya? Y esto es para todo tipo de homotesia, ¿ok? Entonces, claro, el asunto es que si nosotros hacemos todas estas divisiones, por ejemplo, divido acá este trocito con este trozo de acá, dividiera este trocito con este trocito de acá, y hiciéramos lo mismo con el otro vértice, este trocito con este trocito de acá, me da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de proporcionalidad, ¿ven?
Entonces, estas figuras que ustedes notan acá, como son proporcionales, son semejantes, ¿ven? Así que no solamente los lados o estas rectas son proporcionales o semejantes, sino que también las mismas figuras que se forman, ¿ya? Entonces, vamos a tener ciertas condiciones que nosotros le vamos a dar a nuestra constante de proporción que va a definir en cierta medida qué va a ocurrir con la figura homotética, así se llama, la figura que resulta, ya al aplicar esta homotesia. Entonces, si nosotros notamos, hacemos esta división que les acabo de mostrar y notamos que mi constante de proporción es 1, entonces nos vamos a dar cuenta que la figura homotética es igual a la figura inicial, ¿ya? La homotética es igual a la inicial. Ahora bien, si yo voy, hago la constante de proporción, hago esta división y me doy cuenta que mi número es un número que está entre 0 y 1, o sea, me da 0, y algo, 0,5, 0,3, etc. Eso significa que la figura homotética es más pequeña que la inicial. En este caso, por ejemplo, esta figura sería de constante entre 0 y 1. ¿Ya? O sea, me daría, de hecho, esta proporcionalidad es 0,5, ya está a la mitad. De hecho, con solo mirarlo, porque si nos damos cuenta, si contamos, solo contando cuadraditos, me doy cuenta que aquí tengo, por ejemplo, si miro con los lados incluso, acá tengo dos lados, o sea, dos cuadraditos de lado. En cambio, aquí tengo solo uno, ¿ven? Está a la mitad. Ya sea con los lados o con los trozos podemos encontrar la razón. ¿Ya? Son proporcionales. Todas proporcionales. ¿Ya? Entonces, aquí sería, por ejemplo, una constante entre 0 y 1. Repito, ¿ven? Entre 0 y 1. De hecho, en este caso, como decía, 0,5. Si este es igual, entonces nos daría 1. Y si notamos que nuestra constante es un número mayor que 1, 2, 3, 4, 1,5, 2,8, etc., entonces vamos a tener que nuestra figura homotética es una figura mayor que la inicial, como la que tenemos acá. De hecho, esta está al doble. 2, ¿ven? Claro, porque si notamos, aquí tenía dos cuadritos y aquí tengo 4. 1, 2, 3, 4. Está al doble. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, dada ese valor de homotesia, de esa constante de proporción, nosotros podemos inmediatamente notar y darnos cuenta cómo va a quedar esa figura homotética. ¿Ven? En el caso de las directas, repito, son homotesias positivas con constantes positivas en donde se achica, está entre 0 y 1, queda igual si vale 1 la constante de proporción o se agranda en el caso de que la constante de proporción sea un número mayor que 1. Bien, vámonos al otro tipo de homotesia. Acá tenemos entonces el otro tipo de homotesia que se llama homotesia inversa. Como pueden notar aquí, si nos damos cuenta, nuestra figura homotética B, C, D ya está en el otro lado donde ocurre todo, ¿no? Están frente a frente las figuras homotéticas, como que se da vuelta, por eso se llama inversa, la figura se da vuelta, ¿ok? Ya se está invertida, ya está hacia el otro lado del centro de homotesia, ¿bien? Entonces, acá hay varias, entonces también igualmente que la anterior, para encontrar la constante de homotesia, podemos dividir el trozo inicial con el homotético, pero recuerden que siempre el orden es el mismo, ¿ya? Es distancia homotética dividido distancia inicial, ¿bien? El asunto, sí, de la homotesia inversa es que la constante de proporción, en este caso, siempre va a resultar un valor negativo, ¿ya? No positivo, ¿bien? Entonces, si ustedes notan, les dicen, sea una homotesia de K igual a menos 2, ustedes dicen, ah, ya, o sea, la figura se dio vuelta, ahora estamos hablando en el otro sentido del centro de homotesia. Ya, acá está nuestro centro de homotesia, ¿ven? Ahí, en ese punto. ¿Ya? Está hacia atrás, ¿ok? Entonces, son valores negativos, ¿ok? Entonces vamos a ver lo mismo que hicimos antes. ¿Qué pasaría entonces? Voy a borrar aquí. Si yo calculo mi constante de homotesia, ya sabemos que son negativos, ¿bien? Y me da, por ejemplo, un número
igual a menos 1. Entonces nosotros si me dicen mi constante de homotecia es un menos 1, entonces nosotros vamos a decir, ok, eso significa que es la misma figura, pero hacia el otro lado. ¿Ven? Esa figurita que ustedes ven acá, este C2', B2', D2', es el homotético de BCD, pero invertido. Es el mismo, tiene la misma distancia, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Los dos cuadraditos. Perfecto, ¿bien? Si nosotros nos dicen que nuestra homotecia está entre menos 1 y 0, entonces estamos hablando de una homotecia en donde el numerito, la figura se achica, pero hacia el otro lado, ¿bien? O sea, sería este caso, ese triangulito. ¿Bien? Y ahora, si nosotros nos dicen que la constante es un número menor que menos 1, menos 2, menos 3, recuerden que en los negativos las cosas funcionan al revés, el menos 3 es un número menor que menos 1. Ya, tendríamos que nuestra figura se agranda. O sea que en definitiva, resumiendo, ¿qué es la homotecia? La homotecia es una transformación geométrica en donde tenemos lo que llamamos un centro de homotecia, en donde una figura geométrica se agranda o se achica dada una razón de proporción. Si la razón de proporción es positiva, tenemos una homotecia directa. Si la razón de homotecia es negativa, tenemos una homotecia inversa. Si el número está entre 0 y 1, se achica. Si el número es 1, queda igual. Y si es mayor que 1, se agranda. ¿Sí? Eso sería. Bien, entonces el signo lo único que me indica es el tipo de homotecia. ¿Ya? El valor numérico me indica si se agranda o se achica. Eso es en resumen, ¿ya? Entonces espero que haya quedado claro este video de homotecia, que les vaya muy bien en los ejercicios de este capítulo que están muy entretenidos, donde tienen que dibujar, usar reglas, usen colores, disfruten este capítulo porque es muy entretenido y nos estaríamos viendo entonces en otro más adelante. Un besito a todos, que estén bien.